Hola a todos, ¿cómo andan? Como vi que a muchos les gustó el video que subí sobre derecho, dije, bueno, voy a explayarme un poco más sobre el tema y hoy les traigo un video hablando sobre las materias que vi en la carrera y algunos tips o consejos para estudiar la carrera. Bueno, para los que no saben, yo estudié Derecho acá en la Argentina, estudié en la Universidad Católica Argentina y me recibí este año durante la cuarentena. No voy a hablarle de todas las materias que vi porque fueron 53 materias, incluyendo seminarios. Y tampoco quiero hacer un video hablando 2 horas sobre derecho porque me mato antes. Así que voy a ir a las materias que son más importantes y darles consejos o mencionar lo que me parece importante y que pueda serle útil a ustedes. Voy a ir año por año mencionando las materias que yo cursé, que puede variar según la facultad. O sea, cada plan de estudios es distinto y generalmente son siempre las mismas materias o hay una base de materias que se ven en todas las facultades, pero puede variar según el año. Entonces quizás son las mismas, pero están en orden distintos. Yo la carrera, personalmente, para mí está dividida en dos partes. Por un lado, los 2 primeros años y por el otro, los últimos 3 años. Como que hay un quiebre en el tercer año. Pero bueno, voy a hablar de eso más adelante. Bueno, el primer año es un poco introductorio. Tuve justamente introducción al derecho. No sé si en la UBA esto lo ven en el CBC o cómo será, pero bueno, yo lo tuve en primer año. Yo tuve un curso de ingreso muy corto y después en primer año tuve como las materias más introductorias. ¿Qué vamos a ver en introducción al derecho? Básicamente, ¿qué es el derecho? ¿Cuál es su... O sea, lo vamos a ver desde un punto de vista desde el término, la etimología, vamos a ver las ciencias relacionadas al derecho, los principios básicos del derecho que van a aplicar también a otras materias. La verdad que no es la materia más divertida ni emocionante, pero bueno, es como una base y está bueno tenerlo como para después ver, entender las otras materias con más claridad. En los primeros años en general se tienen materias muy generales y así fue. Mi primer año fueron materias muy generales. Tuve filosofía, tuve antropología, tuve mucha historia. Tuve 2 historias, historia de la cultura y historia del derecho. No tienen mucho que ver con la carrera. A ver, sí tienen que ver y te forman, pero no son exclusivas de derecho. Y materias que veamos enfocadas a la carrera, vamos a tener derecho civil. Generalmente se ve derecho civil 1 y derecho civil 2. Aclaración. ¿Qué es el derecho civil? El derecho civil es una rama del derecho privado que básicamente regula las relaciones entre las personas, entre los individuos. La verdad es que durante toda la carrera van a haber materias de derecho civil. Esto es como que el primer año ven lo más introductorio y después a lo largo de los años van a ir a esa información que ustedes aprendieron en el primer año agregándole más y más y más. Y quiero hacerle una especial mención a esta materia. No sé si ustedes, si en la UBA está en primer año, pero yo la tuve en primer año, que es Derecho Romano. Esta materia o la amás o la odias. O sea, básicamente ves cómo era el derecho en la época romana, cómo se regulaban las cosas, las costumbres, las tradiciones. Y la verdad es que es una materia bastante pesada, sobre todo para las materias más pichis que ves en primer año. Bueno, esta es como más pesada, en mi opinión. Es muy larga, tiene mucha historia también, porque bueno, vemos Roma. Vas a ver mucho latín, vas a ver muchos nombres en latín, porque bueno, era el idioma que se usaba en esa época. Pero la verdad es que, o sea, yo tenía una relación amor-odio, porque la verdad es que es muy pesada de estudiar, entonces la terminas un poco odiando por eso. Pero a mí me encanta la historia, como les dije, y esta materia es fascinante pensar que, de verdad, o sea, lo estudiamos hoy en día porque muchísimas cosas que se crearon en ese entonces y que nacieron en ese entonces en base al derecho y a las tradiciones, hoy en día las seguimos teniendo presente en nuestras legislaciones. Entonces es como, wow. No sé si ellos estaban muy adelantados o nosotros estamos muy atrasados. Los dejo a su criterio, pero es muy, muy interesante. Bueno, segundo año también, es un poco introductorio, pero ahora vamos a empezar a como abrirnos a otras ramas. Yo tuve obligaciones, daños, pero también Vamos a empezar a ver otras ramas, como les dije, vamos a empezar a tener un poco de procesal, comercial, penal, pero también, o sea, yo en mi plan de estudio muy introductoria. Mis materias se llamaban, por ejemplo, teoría general del derecho, era como la parte general del derecho procesal, instituciones del derecho comercial también, como que veíamos los principios,
íbamos entrando a las materias, pero no veíamos leyes ni nada así muy pesado. Bueno, como les dije, sigue siendo todo muy introductorio y también teníamos muchas materias de relleno, como las que se dice de relleno, esto que te digo que no es exclusivamente de la carrera, sino que te forman, pero no son exclusivas de derecho. Que tuve ética, tuve política, tuve economía. Son todas materias que sirven, obvio, para formarte, pero bueno, no estamos viendo nada muy de la carrera todavía. Bueno, tercer año. Tercer año, como les dije, es donde se hace un poco el quiebre, por ejemplo, por lo menos en mi experiencia y en mi facultad. Este año es clave. Acá la cosa se empieza a poner más seria. Es como el momento de la carrera donde empezamos a meternos de lleno en la carrera y ver materias más importantes, más pesadas y ahí también como que te empezás a dar cuenta si es realmente como lo que vos esperabas de la carrera o no, porque empezás justamente a ver materias más de la carrera. A mí, personalmente, a mí me gustó mucho este año, a mí disfruté mucho las materias que tuve, fue un buen año para mí. Mucho más difícil, la exigencia ya viene a ser otra y porque bueno, son materias más difíciles, pero a mí me gustó mucho. Tuve gente que lo odió, pero a mí personalmente me gustó. Bueno, ahora vamos a empezar a ver, en este año empezamos a ver materias más exclusivas de la carrera. Como les dije, tenemos derecho penal, pero parte especial, en mi facultad se llama así. Vamos a ver las penas, vamos a ver delito por delito, pena por pena. Vamos a leer el Código Penal y estudiar el Código Penal. Obviamente mucha doctrina y teorías. Tenemos dentro del derecho comercial, vamos a ver sociedades, la ley de sociedades, ya nos estamos enfocando en una ley. Lo mismo, vamos a empezar a tener derecho, yo tuve derecho laboral, que no había tenido nada antes, fue en este año. Vamos a estudiar la ley de contrato de trabajo, nos vamos a enfocar en esa ley, lo mismo, o sea, se empieza a poner más seria la cosa porque empezamos a estudiar realmente lo que dice la ley. Y materia importantísima que yo tuve este año, derecho constitucional. Me encantó esta materia. A mí me gusta más todo lo que es derecho público y me encantó esta materia. Es una rama importantísima justamente porque vamos a estudiar la Constitución, nos vamos a enfocar solamente en eso, relacionarlas obviamente con otras leyes. Este año es de verdad muy intenso, como que acá arranca la intensidad y, spoiler alert, no termina hasta que termines la carrera. O sea, no solo no termina, sino que cada vez va a ser peor. Bueno, cuarto año de la carrera. Como les dije, acá sigue la intensidad. Mi opinión, meramente personal, a mí este año no me gustó. No me gustaron las materias que vi, en su mayoría, o sea, algunas sí, pero en general no. Como que yo en este año fue donde tuve un quiebre. Todo el mundo pasa, en algún cuatrimestre o en algún año todo el mundo tiene como un medio crisis de carrera. No porque no te guste lo que estudias, sino porque, bueno, es estresante. A mí no me gustó mucho, pero bueno, les paso a contar qué materias tuve. Tenemos derechos reales, sí, ya con ese nombre se imaginan qué carajo es un derecho real. O sea, yo de verdad entré a la carrera sin saberlo, si ustedes lo saben, bien. Pero yo era como, no tuve idea de qué es esto. El derecho real básicamente, esto viene de Roma también, del derecho romano. Muy básicamente, porque no me voy a poner muy técnica, es el derecho que tenemos sobre las cosas, sobre los muebles, sobre los inmuebles, sobre la cosa. Una casa, el derecho que vos tenés sobre esa casa, ese es el derecho, se denomina derecho real. Obviamente que esto está muy simplificado, chicos, la verdad que es una materia muy complicada. A mí me resultó re complicada, es muy abstracta, me da esa sensación que es muy abstracta, pero y es bastante larga, como les dije, tuve parte 1 y parte 2. Otra materia que tuve, títulos valores. No sé, esa materia para mí habría que prenderla a fuego. Bueno, no, ¿qué vemos acá? Vemos cheques, o sea, ¿qué es un cheque? ¿Qué se hace con...? O sea, es medio como una parte general, en realidad, de concursos y quiebras, que es la que vamos a ver después, en el segundo cuatrimestre, es decir, y es muy útil esta materia, pero bueno, es muy aburrida, personalmente muy aburrida. A mí todo lo que es derecho comercial como que me cuesta, pero es corta, no es tan larga esta materia, es útil, pero no es divertida para nada.
Bueno, como les dije, la que le sigue a esta es concursos y quiebras, que como que se complementan, más o menos en realidad. Concursos y quiebras fue mi karma de la carrera, básicamente. Creo que la rendí, no sé, 40 veces, porque no podía darla. Me costó un montón esa materia, es larga. No sé, no sé. A mí me fue muy difícil. Igual, esto es muy personal, porque conozco gente que la dio muy fácil. Yo creo que es muy personal estas cosas. Yo lo digo, pero no se dejen guiar por mí, porque cuando estás ahí después ves. Bueno, y después tuve, por ejemplo, Derecho Procesal. Derecho Procesal a mí me re gustó y es una materia re larga y hay mucha gente que no le gusta. Y a mí me gustó, me pareció me gustó la cursada y la verdad es que tuve buenos profesores también y bien. Bueno, y llegamos a quinto año, que es el último año. Este año para mí fue un buen año, como que me gustó, lo disfruté, además venía como el año anterior que medio que no me había gustado y este año para cerrar la carrera me pareció un re buen año. La verdad que tuve materias que me gustaron mucho, por ejemplo, en este año ves de Derecho Civil, ves sucesiones y Derecho de Familia. Derecho de Familia me encantó, siempre lo que es así más personal, más humano, me interesa mucho más y me gusta mucho más. O sea, me parece que Derecho de Familia, por ejemplo, es una materia súper debatible, las clases eran como muy interesantes, todas las materias son debatibles, pero bueno, para mí cuando tiene este tinte más personal, las materias son más interesantes porque lo que se debate para mí, en mi opinión, son cuestiones más importantes, como por ejemplo también en Derecho Penal, materia que también me gustó muchísimo. Tuve sucesiones también, útil, muy interesante. Tuve Derecho Administrativo. Derecho Administrativo, pesadísima. Es todo lo que, digamos que es el derecho que regula la organización y los poderes de la administración pública. O sea, sumamente tipo, todo estatal. A mí me re gustó, como les dije, Derecho Público me gusta mucho, pero es re larga y es complicada, o sea, hay que agarrarla con tiempo. Y después, ¿qué más? Ah, bueno, Derecho Internacional. Me olvidé de mencionarla. En cuarto año tuve Derecho Internacional Público y en último año, en quinto año, tuve Derecho Internacional Privado, con esa me recibí. Derecho Internacional Público me encantó. Tuve muy buenos profesores, la verdad que la cátedra que tuve era excelente y bueno, como les dije, todo lo que es público me gusta, pero esta materia, si te gusta la diplomacia, si te gusta la historia, la guerra, cuestiones así, tratados internacionales entre estados, hermosa, la vas a disfrutar muchísimo, es una muy linda materia y bueno, eso por un lado. Y después en el último año, como les dije, Derecho Internacional Privado. Esta materia, básicamente, muy básicamente, ves todo el derecho civil a nivel internacional. O sea, todas las materias que yo fui mencionando que vimos en derecho civil, que es contratos, derechos reales, derechos de familia, sucesiones, obligaciones, todas pero a un nivel internacional. ¿Y a qué me refiero con esto? Son casos jurídicos que tienen un tinte internacional. Es decir, hay un elemento que nos va a llevar a otro país, a otra legislación. Es un quilombo. La verdad es que fue mi última materia, casi todo el mundo se recibe con esta materia. Es bastante larga, pero es enroscadísima. Es muy interesante y muy linda materia. No estoy diciendo que la sufras. La sufrís por los quilombos, porque es un quilombo, pero la verdad es que es re linda materia. Y bueno, agárrenla con tiempo. Ese es mi consejo, con mucho tiempo. Bueno, como materias importantes me parece que esas son todas. Después tuve muchísimas materias más. Por ejemplo, tuve filosofía del derecho, que sí, está buena, pero tuve muchísimas materias filosóficas, pero creo que me parece que es algo más de mi facultad porque es católica. Tuve derechos de seguros, tuve muchos seminarios, prácticas, eso está bueno. Tuve materias optativas, como por ejemplo análisis de jurisprudencia. También elegí otra optativa que era derecho de arbitraje.
Hay muchas optativas, eso está bueno y en todas las facultades la hay. Pueden elegir, no sé, Derecho Ambiental como optativa. Hay algunas facultades igual que Derecho Ambiental la tienen como materia de grado, o sea, materia del plan de estudio. Pero hay muchísimas optativas y eso está bueno, no sé, el hecho de la navegación, o sea, lo que te interese, puedes como meter una optativa de eso. Bueno, las prácticas, tuve bastantes, aprendes muchísimo, están buenas, me hubiese gustado tener más. Vi que algunos me preguntaron por la tesis, yo no tuve tesis y en general en las facultades de Derecho igual no hay tesis. No sé en la UBA, si saben, me comentan. Bueno, y acerca de los tips de estudio que le pueda dar. A ver, yo creo que no estoy en posición para recomendarles, para ni darles ningún tip, porque soy un desastre estudiando, o sea, sobre todo, bueno, al principio quizás era un poco más organizada los primeros años, pero los últimos años a matar o morir era, o sea, estudiaba como podía, cuando podía y bueno, llega un momento que si encima estás laburando y eso, los tiempos se te acortan, haces lo que podés, vas, te presentás, lo que sea, lo que Dios quiera que sea. No, pero tengo algunos tips igual que me quedaron como de la experiencia de cursar y de hacer una carrera que creo que les puede servir. El primer tip es que aprovechen mucho las clases. Yo creo que es muy importante lo que dice el profesor en clase, escucharlo, saber para dónde quiere llevar la materia, porque uno cuando estudia estas materias, lo que le pasa es que sí, tenés por ejemplo el código por un lado o una ley específica que sabés que tenés que estudiar, pero después tenés doctrinas y opiniones de todos los colores, cualquier cosa puedes encontrar. Entonces es muy importante saber qué es lo que quiere el profesor o la cátedra, a dónde apunta, así te ahorras un montón de tiempo, sabes dónde ir, estudiar, anotar. Los apuntes de clase son importantísimos, traten de tener buenos apuntes. Si el profesor es bueno y da buenas clases, los apuntes de clase son Dios en un apunte. Una chica me preguntaba si yo usaba compu, si llevaba la compu a la facultad o si escribía los apuntes en un cuaderno. Yo siempre me manejé con cuaderno. Primero porque la compu en la facultad no me era cómoda llevarla, no me era cómoda en el viaje ni nada. Después yo seguía quizás mi día en otros lados y cargar con la compu no era una opción para mí. Además yo soy muy del papel, o sea, a mí me gusta escribir, es más, cuando voy escribiendo los apuntes y eso, siento que ya voy como reteniendo información, eso le pasa a mucha gente, así que fíjense, igual, a ver, es muy personal esto, si a ustedes les conviene y les gusta usar la compu, llevar la compu y tipear les sirve, buenísimo. Yo tenía muchos compañeros que llevaban la compu. A mí me sirve más escribir. Después todos esos apuntes los pasaba en limpio de nuevo, entonces como que hacía un doble trabajo quizás en eso, pero ya iba estudiando. Mi otra recomendación es que no cuelguen materias importantes. Cuando uno llega a la carrera, quizás al principio empieza a dar todo bien, pero después empieza a atrasar un poco. Y hay materias que están buenas cursarlas y darlas, porque son muy pesadas, son muy importantes, son como muy específicas. La cursada les puede servir mucho para eso. Y a veces pasa que si ustedes dejan una materia muy grande, muy importante, a mí me pasó, o sea, yo dejé Derecho Laboral, creo que era bastante importante, no la rendí, la fui pateando, cuando llegó el momento tuve que cursarla de nuevo, porque ya no podía agarrar esa materia, ¿entendés? Como que, no. Tercer tip, háganse amigos. Esto seguramente lo escucharon 1000 veces y les juro que es muy importante tener amigos o compañeros cercanos en la facultad. No solo porque sí, porque ayuda muchísimo para el estudio, van a tener un grupo o por lo menos una persona para juntarse, estudiar, repasar. Los ayuda un montón a nivel académico, pero también por el nivel emocional y el estrés que se maneja en ciertos momentos. Siempre está bueno tener a alguien para compartirlo y para hablar sobre esas cosas, porque la verdad es que sí, o sea, como desahogarse con alguien y que el otro también se desahogue con vos y compartir esa frustración. Y bueno, por la parte académica está buenísimo también, por esto que les digo, se gustan a repasar, estudiar, a veces se pueden hasta dividir la materia en 2, en 3, en 4, y cada uno hace una parte y después se comparten esos resúmenes. Como que esas cosas se dan mucho en la facultad y ayuda muchísimo. En cuanto al estudio, repasar. Mi recomendación es, cuando se organicen los días de estudio, siempre se dejan un día o medio día para repasar la materia. El repaso es importantísimo, de verdad. Si no repasan, no se presenten. O sea, repasen. Les va a ayudar mentalmente, van a estar más preparados, van a ir más seguros.
déjense ese espacio para el repaso. Yo trataba de organizarme así, o sea, bueno, obvio que a veces en algunas circunstancias uno hace lo que puede porque tiene mil cosas más que hacer, la facultad no es todo en tu vida, entonces trataba de dejar de, por lo menos, organizarme por los días que tenía para estudiar, me dividía la materia y trataba de que sea eso, 2 lecturas de materia y una de repaso un mismo día o una tarde solo de repaso. Repasar conceptos, repasar las cosas claves, o sea, no leer toda la materia. Yo soy más bien de hacer resúmenes, soy muy de hacer resúmenes coloridos, con los títulos bien marcados, a mí me sirve mucho eso visual. Después recuerdo las partes del resumen y eso me ayuda muchísimo para estudiar. Pero tengo una amiga que se manejaba por fichas, eso también se hace mucho y sirve muchísimo. Por ejemplo, fichas blancas para lo que es definiciones o conceptos y, por ejemplo, fichas de colores para lo que es los fallos judiciales o las características, cosas importantes aparte. Pero bueno, esto, como les dije, es muy personal de cada uno. La verdad es que es un proceso, es algo que se va aprendiendo durante la carrera, cada uno después sabe cuál es la mejor manera para uno. Al principio quizás cuesta un poco más, pero después lo sabes, o sea, es instintivo. Otro de mis consejos es que aprendan o le pongan ganas a aprender a dar finales. Como les dije, en la carrera casi todos los finales son orales, estás cara a cara con el profesor, con los profesores, a veces más de uno, con todos tus compañeros atrás, es un momento de estrés y de nervios, pero uno le va agarrando la mano y es muy importante saber dar el final. A veces uno estudia un montón y después en el final se desenvuelve mal y le va mal. O sea, uno puede saber muchísimo de la materia, pero si no sabes decirlo, no sabes comunicarlo, puede que te vaya no tan bien o mal. A ver, la cosa es así. Uno tiene que escuchar al profesor. Cada profesor es diferente, cada profesor, profesora es diferente. Uno tiene que saber por dónde llevar la materia y eso es en el momento. Te vas dando cuenta qué te dice el profesor, qué sabes vos más y para dónde puedes llevar vos más el final. Es un poco de ese juego que se aprende con la práctica de ir y dar finales. No es que vos te sentás y listo, das toda la información y ya está. No, te van preguntando, se va haciendo como una charla de café y uno tiene que ir sabiendo qué es lo que más le va a beneficiar y qué es lo que puede hundirte. Escuchen otros finales, eso es otro consejo que ni lo había notado, pero la verdad que es muy importante escuchar como a mí me servía, sobre todo los primeros años me quedaba, escuchaba, qué preguntaban. A veces preguntaban algo, sabes que eso después quizás no te lo van a preguntar. O a veces pasaba que preguntaban algo y lo habían respondido mal. Entonces, lo más probable es que si vos después seguías vos, lo más probable es que vayan a volver a ese punto porque quieren saber que alguien lo diga. Entonces, repasalo. Es un poco de eso se da también. Obviamente que tenés que estudiar y tenés que hacer un montón. Practíquenlos con sus amigas, con esto que les digo, júntense a estudiar, practiquen cómo dar el final, que una les haga preguntas, que otra les responde. Con su mamá, con su papá, se lo charlan. Y mi último consejo, y el más importante, es que se lo tomen con calma. A ver, traten de organizarse, sí, estudien, den todo lo de ustedes, pero den todo lo que puedan. No se hundan. Traten de no estresarse si ven que no llegan al objetivo. Ya sé que decirle esto a un estudiante universitario es como decirle nada, básicamente, porque después te estresas igual. A mí me pasaba que la gente me decía, tranqui, no te estreses, y después, bueno, estás ahí, te estresas. Pero de verdad, más allá de estresarse o no, es como uno se lo toma. Si no pueden dar 4 o 5 materias porque no les da el tiempo y no les da el cuerpo, no lo hagan. O sea, nadie los persigue, es algo que están haciendo porque ustedes quieren, entonces traten de hacerlo con calma y disfrutando el proceso. Conózcanse, sepan cómo manejarse, cómo sirven ustedes mejor, cómo funcionan mejor, pero no estén constantemente comparándose, porque eso es lo peor que puedes hacer en la facultad. Va a haber muchísima gente, va a haber a muchos que les vaya muy bien, va a haber a muchos que les vaya muy mal, o sea, como en todo en la vida básicamente, y si ustedes se enfocan y toda su energía la ponen en presionarse, ir para adelante, que les vaya bien, rendir, llega un momento que las cabezas no les da más, que tienen que bajar 5 cambios y tomárselo con calma.
si tienen que recursar una materia porque no pueden, porque no llegan, porque lo que sea, no es la muerte de nadie, o sea, esa presión, nada, quiero que la tengan en cuenta porque yo personalmente no tengo tantas veces en ese sentido. Cuando tuve que recursar, recursé, cuando tuve que volver a rendir un examen, fui y lo rendí, pero hay mucha gente que yo veo que es como el fin del mundo y se lo toman muy a pecho todas estas cosas y de verdad no les hace bien. Lo que dije antes, no importa el tiempo, es un proceso y es distinto para cada uno y cuando se quieran acordar van a tener el título en la mano. Gente, listo, ya está. Esto es todo lo que tengo que decir. Espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, me escriben, saben que los leo. Igualmente, por estos 15 días que vienen voy a estar un poco desaparecida porque me voy de viaje. Así que la próxima seguramente traiga material sobre mi viaje. Y bueno, espero que les haya servido. Ya lo dije eso. Nos vemos la próxima.